la seguridad durante la sedación, enfatizando en los conceptos de la monitoría básica y avanzada. A manera de introducción, vamos a empezar con la revisión de conceptos generales. Y qué mejor que con un caso clínico que ilustra el tema de la monitorización durante la sedación. Este caso clínico me pasó hace unos años. Se trata de una paciente femenina de 53 años que no tiene antecedentes personales no patológicos de relevancia. Sin embargo, ella es diabética. Se trata con insulina NPH 40 unidades en la mañana y 10 unidades en la noche. También ella es hipertensa, para lo cual se controla con irbesartán 150 miligramos cada día vía oral. Ella llega al servicio de gastroenterología para una colonoscopia. A la paciente se le estaba estudiando por un trastorno digestivo, posiblemente un cuadro de CUSI. A esa paciente le di una sedación, fue una sedación convencional con propofol en bolos intermitentes y no hubo ningún tipo de incidente en el procedimiento. Al final se trasladó al servicio de recuperación. Este se encuentra a la par de la sala de endoscopía digestiva y ahí se dejó con monitorización básica, muy básica. Parece que todo está corriendo a como se había planificado. Sin embargo, de pronto aparece una sorpresa. Mientras estaba con el siguiente paciente del programa, se activa el código azul, que es el código que se activa en nuestro hospital para pacientes que presentan paro cardíaco. La paciente presentó paro cardíaco en recuperación y ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente llegamos a rescatar a la paciente, se le inició masaje y el soporte vital básico y avanzado. Se le realizó la intubación endotraqueal. De hecho, fue una intubación relativamente difícil porque, como ustedes ven, la paciente tiene una cara como de paciente obesa con un cuello corto, con una lengua grande, difícil de hacer el sello, difícil de hacer la laringoscopía, pero luego de varios intentos se logró introducir el tubo endotraqueal mientras se hacía las maniobras de RCP y soporte vital avanzado. La paciente salió rápidamente del paro, se dejó con tubo endotraqueal, se conectó al ventilador mecánico, los signos vitales se normalizaron y aquí hacemos la pregunta. ¿Dónde estuvo el error mío en la atención de esta paciente que fue sometida a una sedación, un procedimiento relativamente sencillo, un procedimiento que lo hacemos de forma muy rutinaria? Y aquí, para conocer dónde se produjo el error, tenemos que plantear la primera pregunta. ¿Qué fue lo primero que se dio? Es decir, si el paro cardíaco fue a consecuencia de algún evento cardíaco primario o más bien si el evento del paro cardíaco fue a consecuencia de una depresión respiratoria con desaturación crítica y esto llevó a hipoxia cardíaca y finalmente la parada cardíaca. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar el monitor en búsqueda de alguna información que nos oriente para conocer la secuencia de ambos eventos. Primero, en la captura automática que hace el monitor de eventos críticos, vimos de que había tenido un episodio de parada cardíaca secundario al ritmo inicial, que fue una asistolia. Se puede observar cómo paulatinamente se fue bajando la frecuencia hasta llegar aquí a bradiasistolia. También en la siguiente pantalla
podemos revisar la tendencia tanto de la saturación como de la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. Acá se puede observar la combinación de la frecuencia cardíaca con la de saturación. Entonces, tenemos que examinar esta parte muy importante del registro de tendencias de signos vitales. Y una ampliación se puede observar como, primero, tenemos aquí la saturación y en este otro lado la frecuencia cardíaca con sus respectivas escalas de medida. Y acá podemos trazar una raya en donde podemos dividir una saturación por debajo de 60 y una saturación por encima de 60. Acá vemos claramente cómo en este momento ya estaba con desaturación de 60% y cayendo a saturación exageradamente hipercrítica. Una saturación por debajo de 60% se cataloga como desaturación crítica. Menor de 40% sería una desaturación hipercrítica. Y aquí se puede observar cómo la frecuencia cardíaca empezó a bajar luego de que se inició con desaturación. Es decir, primero se produjo la desaturación y finalmente la parada cardíaca. Eso significa de que la parada cardíaca fue secundario a una hipoxia cardíaca. Y esa hipoxia cardíaca fue secundario a una depresión respiratoria como consecuencia de la sedación residual. Entonces, como mensaje a aprender, ¿cómo se pudo haber evitado este incidente tan aparatoso? Tenemos que revisar entonces muy bien el tema de hoy. Y el tema de hoy enfatiza en el concepto de la seguridad en la sedación, algo que generalmente lo consideramos como algo de segunda importancia y que el peligro está en la anestesia y no en una simple sedación. Y es que la sedación es un acto que nosotros lo realizamos con bastante frecuencia en muchos escenarios clínicos, como por ejemplo en endoscopías digestivas, en broncoscopías, en procedimientos endourológicos y ni qué decir en intervencionismo para pacientes de cardiología, radiología, neurocirugía, cirugía vascular periférica, etcétera. Y el horizonte se expande cada día con la aparición de nuevos procedimientos. También muchas veces nosotros sedamos a los pacientes para para complementar una anestesia locorregional o neuroaxial. Y también, tanto en los salones como en recuperación y en la unidad de cuidados intensivos, la sedación facilita la ventilación mecánica. El objetivo de la sedación es lograr tanto el bienestar como la seguridad adecuados para la realización de un procedimiento que muchas veces se tratan de procedimientos dolorosos y o molestos. A veces son procedimientos francamente dolorosos, pero otras veces el procedimiento como tal no es doloroso porque se complementa con una anestesia locorregional, pero sí causa molestia al paciente debido a lo prolongado que podría ser dicho procedimiento. A veces los pacientes no tienen dolor en el sitio donde se le está realizando el procedimiento, pero están con angustias, está con cansancio, está con frío y todo esto le puede generar molestias que podría ser aplacado con la instauración de una técnica de sedación. Muchas veces estos procedimientos se realizan en sitios fuera de nuestra zona confort, que es sala de operaciones. En los sitios donde se hacen estos procedimientos, generalmente están alejados de las principales salas de operaciones con recursos a veces limitados, con accesos, inclusive limitados a medicamentos, a dispositivos avanzados de vía aérea, inclusive a algo tan importante como un paro cardíaco. Y de ahí tenemos que trasladar al servicio de recuperación. Y muchas veces esos servicios de recuperación están a la par de esa sala de endoscopía y no se encuentra completamente dotado de dispositivos para
la atención de alguna emergencia. Por eso es fundamental que el área físico donde se va a realizar el procedimiento y la recuperación cuente con personal médico y de enfermería que estén familiarizados con fármacos que se utilizan en la pseudoanalgesia, así como los de reversión y por supuesto que estén capacitados para las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Esas salas, tanto del procedimiento como de recuperación, tienen que contar con tomas de oxígeno de vacío y sondas de aspiración. Y además comprobar de que funcionen correctamente. ¿Cuántas veces en una situación en donde queremos aspirar secreciones, el equipo de vacío no funciona correctamente? Y la sala de recuperación, así como de observación, tienen que estar completamente equipados, contando con monitores como pulsioximetría, presión y electrocardiografía. Es fundamental contar con múltiples tomas de oxígeno porque a veces se necesita conectar varios pacientes que simultáneamente requieren de oxigenoterapia. Y por supuesto contar con un equipo de paro que esté completamente equipado con el equipo como ambú, como laringoscopio, como diferentes tubos, exactamente igual que cuando hacemos una atención anestésica para una anestesia general. Pero a veces en esos sitios donde se hace la recuperación no se cuenta con todos los monitores. Aquí ustedes pueden ver la sala de recuperación post endoscopía digestiva. Observe de que si bien hay tomas de oxígeno, pero no se encuentra los monitores para cada una de las camas y los monitores son bastante limitados. Por eso es importante monitorizar correctamente a esos pacientes, tanto en la parte básica como en la parte avanzada. ¿Qué es lo que vamos a monitorizar a esos pacientes? Básicamente con 4 grupos de parámetros. Primero, el estado de conciencia, la respiración, la situación hemodinámica y quizás algunos otros parámetros que vamos a contemplar. Por supuesto, cuando vamos a hacer, lo más importante y prioridad es valorar el estado de la conciencia. El estado de conciencia es una situación que tiene extremos. Un extremo en donde el paciente está completamente despierto, podríamos hacer la analogía con la profundidad del mar. Un barco que está sobre la superficie está como analogía de un paciente completamente despierto. Pero cuando se sumerge en el agua, vamos a tener diferente profundidad de la hipnosis, como la profundidad de inmersión de un submarino. Puede estar cercano a la superficie, puede estar en la mitad de la profundidad o se encuentra profundo o incluso en el puro fondo del mar. Por eso tenemos que controlar la profundidad de la sedación. Y es que el límite entre un nivel adecuado y no adecuado, un nivel insuficiente y un nivel excesivo, puede ser bastante sutil porque también existe efecto o respuesta pleiotrópica en donde cada paciente puede responder de forma distinta a dosis iguales de hipnosedantes. Y es importante, muy importante, prever los efectos negativos de los fármacos administrando las dosis que son las más pequeñas y efectivas, y en caso de que se nos fue la mano o por la susceptibilidad del paciente o realmente le pusimos una dosis excesiva, hay que reanimar a esos pacientes cuando está con peligro de una depresión cardiorrespiratoria más grave. Por eso existen diferentes niveles de sedación, desde la ansiolisis con sedación mínima hasta una sedación consciente, una sedación aún más profunda que se le conoce como la sedación inconsciente y finalmente un estado todavía más profundo que se le conoce como una anestesia. Y de todos estos estadios o profundidades de sedación, lo más importante es hacernos la pregunta, ¿el paciente es o no capaz de conservar la vía respiratoria, tanto la patencia de la vía aérea como el patrón respiratorio? Porque sabemos de que
la complicación más grave de una sedación son los eventos respiratorios. Por eso tenemos que conocer la profundidad de la hipnosis. Desde que el paciente está completamente despierto, le damos una sedación superficial, una anestesia o sedación eh, profunda, una anestesia superficial versus una sedación profunda, a veces el límite no está tan delimitado. Y obviamente lo que evitamos es que tenga una hipnosis excesivamente profunda y en peor de los casos, inclusive cuando el paciente está recibiendo una sobredosis con el peligro de un colapso respiratorio y o hemodinámico o las dos cosas simultáneamente. Pero la evaluación clínica es lo primero que contamos y es lo más básico. No se puede prescindir, a pesar de que actualmente contamos con tecnologías como el BIS, entropía, el índice del estado del paciente y narcotren, entre otros. Vamos a empezar primero con la evaluación clínica. Cuando tenemos un paciente sedado, vamos a examinar la parte ocular, la parte hemodinámica y, por supuesto, el patrón respiratorio y la patencia de la vía aérea. Existen muchas escalas que se utilizan para valorar la profundidad de la hipnosis. Una muy antigua que se utiliza todavía en muchos centros es la escala de Ramsey, que divide la profundidad en grado 1 hasta grado 6. Grado 1 es el paciente que está ansioso y agitado. Y grado 6 podríamos catalogar como una sedación profunda o una anestesia, en donde el paciente está dormido y sin respuestas a estímulos. Sin embargo, actualmente se está evolucionando hacia uso de escala que contemple estado también de agitación. Y por eso es que se ha popularizado en los últimos años la escala de RASS, que es la escala de sedación y agitación de Richmond, en donde se divide en nueve, nueve estadios, siendo 0 si el paciente está tranquilo y está alerta, pero cuando tenemos números positivos como +1 a +4, vamos a tener un paciente que está combativo y cuando tenemos números negativos, vamos a tener un paciente con sedaciones cada vez más profundas, siendo la más profunda -5, que prácticamente sería equivalente a un paciente anestesiado. Sin embargo, la clínica tiene sus limitaciones, por eso tenemos que conocer la tecnología de monitorización. Existe varias tecnologías. Tenemos el BIS, la entropía, el índice de estado del paciente y narcotren. Vamos a ver cada una de estas opciones. En cuanto a tecnología, la más vieja es, por supuesto, el BIS, que fue introducido en el año 1988 y actualmente tiene cientos de estudios que validan su utilidad para la sedación. Tiene una escala de 0 hasta 100. Acá vemos el número de bits, pero muchas veces es importante correlacionar la fluctuación con respecto al tiempo, así como el electroencefalograma no procesado. Para entender mejor este concepto de bits, primero tenemos que aplicar un modo de fluencia cognitiva. Es decir, ¿qué es lo más básico para la monitorización con el BIS? Tenemos que correlacionarlo con la clínica. Y es que el número de BIS que aparece en el monitor correlaciona con el grado de depresión del sensorio. De 0 a 40 está con una anestesia profunda. 40 a 60 con una anestesia adecuada. 60 a 70 una anestesia superficial y a veces se llama también una sedación profunda. 70 a 90 una sedación leve a moderada. Por supuesto que para la mayoría de los procedimientos en que vamos a aplicar la sedación, buscamos estos valores entre 60 hasta 90. Depende de cuán molesto es el procedimiento y qué duración se prevé con este procedimiento. Pero muchas veces nos concentramos excesivamente en el número de bits. Actualmente, los monitores son capaces de fragmentar
el electroencefalograma no procesado en distintas bandas de frecuencia. Aquí tenemos las bandas de frecuencia delta, teta, alfa y beta. Y es importante decirle que cuando tenemos frecuencias bajas, el paciente está con una hipnosis profunda. Cuando tenemos frecuencias altas como la frecuencia beta, el paciente se está despertando. Y mejor aún si contamos con BIS bihemisférico, porque aparte de toda esta información, podemos comparar si existe o no asimetría entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, la presencia de asimetría nos puede indicar de que algo no anda bien con la sedación o la anestesia. Y en vista de que los monitores modernos nos oferta este gráfico que se llama densidad de matriz espectral, que nos permite separar cada una de las bandas de frecuencia del electroencefalograma, podemos inclusive, viendo esta densidad de matriz espectral, podemos inclusive ver la huella farmacológica de los medicamentos. Cada medicamento, independientemente del número de bits, va a provocar su propia huella de matriz de densidad espectral. Una tecnología un poco más nueva, pero también igual de útil, es la entropía. La entropía básicamente valora el grado de desorden o de orden que hay en las ondas electroencefalográficas. Entre más baja sea la entropía, el paciente está más profundamente sedado y o anestesiado. Se utiliza unos electrodos autoadhesivos iguales, como en caso de BIS. Se coloca en este caso de un solo lado. Todavía no tenemos entropía bilateral y tiene un número que se parece muchísimo a la escala que se utiliza para el BIS, de 0 a 100. En este caso tenemos una respuesta de entropía y un estado de entropía. La diferencia radica en la contaminación de la actividad electromiográfica. En este caso tenemos una entropía de un paciente completamente despierto. Sería la analogía de un barco que está sobre la superficie. Pero si el número de entropía está excesivamente bajo, como en este caso, inclusive con tasas de supresión, podemos decir que este paciente está excesivamente profundo, como la analogía sería un submarino que está literalmente en el puro fondo. Por eso tenemos que conocer también la manera para superficializar. Y cuando suspendemos los hipnoseantes, el número de bits empieza, el número de entropía empieza a incrementar y en este momento el paciente está prácticamente igual al estado pre-sedación, ya ha retornado al estado de la conciencia plena. Otra tecnología es la tecnología de SedLine. La tecnología de SedLine está integrada en algunos monitores, como en este caso es un monitor de Máximo, tiene electroencefalograma no procesado, tiene también la matriz de densidad espectral que fragmenta las distintas ondas con sus bandas de frecuencia, y esta tecnología de SedLine se le conoce específicamente como el índice de estado del paciente o Patient State Index o PSI. PSI difiere ligeramente de BIS porque los números son un poco diferentes. Para tener un paciente con un estado adecuado de sedación, tenemos que buscar como meta un PSI de aproximadamente 25 a 50. Esa sería la banda de valor de PSI para decir que el paciente está con una sedación óptima. Y es importante entender de que a menor valor de PSI vamos a tener mayor probabilidad de tener que intervenir para el rescate de la vía aérea o del patrón respiratorio. Por ejemplo, cuando tenemos un PSI de 70, el 31.8% de los pacientes amerita de alguna intervención en la vía aérea. Pero si tenemos un PSI de 50, la mitad de los pacientes ameritará de una intervención en la vía aérea. Puede ser oxígeno suplementario, puede ser algún dispositivo para
abrir la patencia de la vía aérea. Y cuando tenemos un PSI de 25, prácticamente todos necesitará de alguna intervención. Por supuesto que cuando monitorizamos un paciente, tenemos que valorar la parte de la respiración. En la parte de la respiración, nosotros debemos ofrecerle todas las medidas de seguridad, empezando por la monitorización clínica y tecnológica. Y para eventos respiratorios, lo más básico y fundamental e imprescindible es el pulsioxímetro, porque los ojos del ser humano son bastante torpes para detectar desaturaciones sutiles. De hecho, el ojo humano no es capaz de detectar desaturación hasta que ésta baje por debajo de 80%. Inclusive, muchas veces nosotros ponemos oxígeno suplementario para maquillar un poco la desaturación. Aquí se puede ver cómo en dos situaciones, sin oxígeno y con oxígeno. Esa es la saturación sin oxígeno. Si tenemos un punto de corte aquí, que a la alarma se activa en 89%, aquí el monitor constantemente va a estar pitando en este periodo y en este periodo. Pero cuando aplicamos oxígeno suplementario, la saturación sube, pero no se ha corregido la presión respiratoria. Entonces, lo único que provoca el oxígeno suplementario es borrar las alarmas, callar las alarmas para que no suene. Y sin embargo, muchos de esos pacientes continúan con depresión, con disminución de la frecuencia respiratoria. Por eso tenemos que recurrir a otras tecnologías aparte del pulsioximetría, como en este caso, que es la monitorización respiratoria mediante la impedanciometría. Esto ya viene integrado en los monitores modernos. Se mide la impedancia transtorácica durante la inspiración y durante la expiración a partir de los mismos electrodos que se utilizan para el monitor electrocardiográfica. Y por supuesto, también algunos dispositivos como la nasocánula cuenta con una toma para muestrear el CO2. Es decir, aquí estaríamos integrando dos parámetros de seguridad: oxígeno suplementario y la capnografía, una línea de capnografía. Lo que pasa es que no siempre tenemos una línea de capnografía como en el caso de este microstream. Si estamos en un sitio donde, como en el caso este de 1846, cuando William Morton estaba dando anestesia a Gilbert Abbott, no había absolutamente ningún tipo de monitor excepto la clínica, excepto los ojos. Entonces, en esos casos podemos utilizar quizás algunos trucos caseros. Este es una línea de capnografía, como se puede ver en esta foto, que lo fabricamos artesanalmente con un AngioCAD y punzar a través de la cánula de oxígeno. Y podemos de esta manera muestrear el CO2. En este caso, podríamos decir que hemos construido un capnógrafo para medir la PET-CO2 en forma casera. En la década de los 30, el doctor John Silas Lundy introdujo un truco bastante útil en situaciones de escasez tecnológica, como hace poco más de 80 años. Y él, utilizando un espadrapo y una tirita de algodón, o como en este caso, un pedacito de plástico, se puede utilizar para, mediante el flapping de este plástico, detectar de que el paciente está respirando. Y la analogía del movimiento de las alas de mariposa fue lo que permitió bautizar actualmente como la mariposa de Lundy. Por supuesto, la sedación no sería segura si no monitorizamos la condición hemodinámica. La monitorización de la condición hemodinámica es especialmente importante en algunos pacientes que tienen predisposición a eventos cardiovasculares. Lo más básico, por supuesto, sería el esfigmomanómetro para medir la presión arterial no invasiva. Y en algunos casos tenemos que implementar, aun cuando es un procedimiento de sedación, monitorización con una línea arterial invasiva. Inclusive podemos colocar monitores un poco más sofisticados, como en este caso el Cheetah,
que es un monitor que me permite medir el gasto cardíaco de forma no invasiva. Por eso la tecnología se llama NICOM. NICOM significa Non-Invasive Cardiac Output Monitor o NICOM. También en la actualidad hay en el mercado muchos dispositivos poco invasivos o del todo no invasivos como este de Masimo que nos permite medir el índice de la variabilidad pletimográfica. Cuando tenemos una variabilidad por encima del 15%, puede sugerir de que si el paciente está hipotenso, podría ser tratado con volumen. Pero probablemente muchos estarían cuestionando, pero si es una simple sedación, ¿no sería demasiado exagerado utilizar toda esta monitorización tan costosa, tan invasiva para una simple sedación? Pues eso depende. ¿Depende de qué? Depende del procedimiento. Por ejemplo, en esta paciente está sedada, tiene un transductor transesofágico en la boca y lo que se le está realizando fue una sedación para un procedimiento, pero no un procedimiento sencillo, sino la implantación de una válvula aórtica, es decir, el procedimiento de TAVI. Y a esta paciente, observe que no está intubada, le colocamos una infusión de propofol y una infusión de dexmedetomidina, pero le colocamos un monitor FlowTrack para medir el gasto cardíaco en forma continua e invasiva, con una línea arterial. ¿Por qué se hace de esta manera? A pesar que es un procedimiento bajo sedación. Porque en algún momento tenemos que hacer esto. Esto es una electroestimulación mediante el marcapaseo rápido y provocamos con frecuencia de 180 estímulos por minuto producir un estado de prácticamente una parada cardíaca causada por una taquicardia ventricular inducida por marcapasos. Y durante ese periodo tan crítico de condición hemodinámica, permite al cardiólogo tener un corazón cuasi paro para poder hacer la valvuloplastía y la implantación sin el peligro de que se pueda desalojar la válvula cuando el corazón está contrayendo violentamente. Y por último, otros parámetros que debemos monitorizar en un paciente bajo sedación es, por supuesto, alguna complicación muy predecible. Una complicación muy predecible durante la sedación es la broncoaspiración de vómito. La broncoaspiración de vómito. Y es un evento bastante catastrófico, muy serio y totalmente evitable. Aquí esta paciente estaba en recuperación, presentó un vómito masivo. Dichosamente ella no estaba bajo efecto de hipnosedantes. Imaginemos el escenario en que esta paciente estaba bajo efecto de sedación y presenta este vómito. Con total seguridad sufriría una broncoaspiración masiva. Un ejemplo lo tenemos con este caso. Observe esta placa antes del procedimiento. Es una placa completamente limpia, pero después del procedimiento, se le hizo una placa de control porque el paciente presenta desaturación y concomitantemente había tenido un vómito masivo. Y aquí ustedes pueden ver cómo el pulmón izquierdo está completamente opaco, inclusive también algo se encuentra también en el lado derecho. El paciente presentó una broncoaspiración masiva, hubo necesidad de intubarlo y dejarlo en ventilación mecánica. Inclusive antes de el procedimiento hay situaciones que avisa de que hay peligro. Observen ustedes esta distensión gaseosa tan marcada. Entonces ya aquí tenemos una condición de inseguridad, el peligro de una broncoaspiración. Y ni qué decir si vemos no solamente distensión gaseosa, sino también niveles hidroaéreos. Un poco de hipnosedante hace que los pacientes pierdan la capacidad para protección de la vía aérea ante el evento de un vómito. Entonces, todas estas son condiciones inseguras
¿Y cuál sería el resultado predecible? Si no tomamos medidas, este sería el resultado completamente predecible. Una macrobroncoaspiración. Muchos de esos pacientes fallecen de una complicación completamente prevenible. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que existe pacientes que tienen riesgo y si nosotros además no tomamos las precauciones, estaríamos incurriendo en una práctica insegura. ¿Y cómo podríamos evitar la broncoaspiración? Por supuesto, lo primero es una buena historia clínica en búsqueda del periodo de ayuno, pero hay algunos casos en que conociendo que no se ha cumplido el periodo de ayuno, el que realiza el procedimiento continúa y el anestesiólogo es permisivo haciendo la sedación. Este expediente muy viejo que encontré, aquí vamos a ver en ampliación, dice, fue un procedimiento de gastroscopía. Se recorre un esófago endoscópicamente normal. El estómago tiene, aquí dice, abundante residuo. Además, anota que la paciente desayunó. Aun cuando sabía que la paciente desayunó, el gastroenterólogo continuó con además la permisibilidad de que se le había estado acompañado de un anestesiólogo. Pero veamos el año, 1975, hace más de 36 años. Aún así, esto no sería correcto y podría ser una demanda médico-legal si hubiera broncoaspirado. Y en la actualidad podemos contar con tecnología para saber un estómago lleno. Aquí se puede ver cómo el antro gástrico está vacío, pero aquí el antro gástrico está lleno de aire, con el artefacto provocado por la presencia de aire y contenido alimentario. Aquí podemos ver otra imagen de un paciente que se le hizo un ultrasonido. Es relativamente sencillo. Lo que buscamos es cómo está la zona correspondiente al antro gástrico. Y esto se hace con relativamente sencillo desde el punto de vista técnico. ¿Cómo se hace? A nivel de la zona epigástrica se insona con un transductor convexo, orientado de esta manera con la marca hacia arriba y haciendo inclinación podemos encontrar fácilmente el antro gástrico. Y esto nos permite inclusive en algunos estudios tomar precauciones serias, como acá, que corresponde a un pseudoquiste pancreático, va para la sala de endoscopía para realizar un drenaje endoscópico con la colocación de un stent pancreato gástrico. Entonces, teniendo esta imagen en tomografía, y es un procedimiento que podríamos hacerlo con sedación, entonces podríamos pensar, bueno, fácilmente se puede realizar con una infusión de un hipnosedante, le ponemos una nasocánula, ¿y a cuántos litros de oxígeno quieres? Pues no hay que embarcarse, porque en estos casos hay que ir varios pasos adelante. Esta tomografía corresponde a este paciente. Observe cuando el endoscopista rompió el pseudoquiste, drenó cerca de 1 litro de este material purulento. Si no hubiéramos intubado a este paciente que permitió una separación aerodigestiva, ese paciente con total seguridad, bajo efecto de la sedación, iba a tener sí o sí una macro broncoaspiración muy grave. Finalmente, quisiera dejarles los siguientes mensajes para llevar a casa. Primero, que la sedación es una práctica potencialmente peligrosa y a veces bastante peligrosa, que puede ser génesis de una demanda médico-legal cuando las cosas salen mal. Y por el otro lado, generalmente cuando sedamos sería como un rally de procedimientos y por ende existe presión en la producción. Tenemos que muchas veces completar una cuota de cantidad de procedimientos porque detrás de ese paciente la fila continúa. No hay prácticamente posibilidad de bajar el ritmo, pero el paciente más importante es el que usted lo tiene enfrente. Consecuentemente, si aparece alguna dificultad o aparece alguna complicación,
tenemos que bajar el ritmo y enfatizar en la seguridad y cumplir con todos los protocolos o los estándares de atención. Es importante también monitorizar la profundidad de la sedación para evitar un fenómeno bastante común que es la montaña rusa. Se nos fue la mano y hay que rescatar la vía aérea. Se nos superficializa demasiado y el paciente está combativo. Y los malos resultados generalmente son consecuencias de la combinación de una práctica segura y en una condición insegura también. Cuando tenemos estos dos ingredientes, tenemos a la vista la posibilidad de una demanda médico-legal. Y siempre está la polémica. Se necesita de la presencia de un anestesiólogo. Esto cada vez cobra mayor importancia porque muchos de los especialistas que realizan procedimientos con el fin de abaratar los costos para el paciente, sacrifican la seguridad mandando a sedar a los pacientes por la enfermera o inclusive él mismo que está realizando el procedimiento se encarga de la sedación y de esta manera hacer un cobro doble por el procedimiento y por la sedación. Esto es totalmente condenable y sujeto a demanda médico-legal en caso de que las cosas salgan mal, porque nosotros como anestesiólogos estamos capacitados para ofrecer la seguridad hacia el paciente y eso queda plasmado en el escudo de la ASA, en donde el paciente está navegando un mar inquieto. Hay nubes de duda, hay ola de terror. El piloto es el que se encarga de manejar el timón, en ese caso sería el anestesiólogo, con un punto de vigilancia que sería el faro que nos guía la ruta para devolver ese barco a puerto seguro y la seguridad que está representado por este escudo y por supuesto la ciencia y el arte que sería la ilustración por la luna y las estrellas y la palabra clave vigilancia. Bueno, se me olvidó comentarle de lo último. Y lo último es con respecto al caso clínico. ¿Qué pasó con esta paciente que tuvo una evolución tan catastrófica? Un gran susto para mí. Al final, por dicha, se despertó a los 10 minutos del paro cardíaco, se trasladó para la unidad de cuidados intensivos, ahí permaneció durante un día y al día siguiente, en vista de que la paciente estaba completamente recuperada, fue egresada. Y por dicha, no hubo más cosa que lamentar. Fue un gran susto y una gran lección para mí y espero de que les sirva de lección para ustedes y al rato alguno de ustedes también habrá tenido la misma experiencia tan desagradable que tuve, pero fue un caso muy aleccionador. Y la pregunta que les había lanzado al puro principio, ¿cómo se pudo haber evitado el incidente? ¿Cómo se pudo haber evitado la parada cardíaca de esta paciente? Pues cada uno de ustedes ya habrá sacado las conclusiones. Les dejo para la reflexión y lo más importante en una sedación es ofrecer al paciente una seguridad total. Muchas gracias.